Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube, Ensalada de Tópicos, denle like a Facebook, Ensalada de Tópicos, la fanpage, y síguenos en Twitter en @ensalatópicos. Y bueno, hoy estamos con el tema, otra vez la tertulia polaca sin una pata, ¿no? Pero bueno, con esto tenemos aquí, la vez pasada estuvo Reina, ¿no? En lugar de Edgardo. Hoy Edgardo Briceño, presidente del PRI de Hermosillo, y Jesús Ramón Díaz, presidente del PAN Hermosillo, pues se ausenta por compromisos laborales. Pero hemos invitado a la mesa a Edgardo Sayar. Por fin regresa este cabrón, fue el padrino de esta mesa, la primera mesa de Ensalada de Tópicos que dices tú y no había vuelto. ¿Cómo? Bueno, un gusto tenerte aquí, Edgar. Wendy Briceño, ya candidata oficial, ¿no? De Morena por el Distrito 5 Federal. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y tenemos precandidata aún de ¿cómo les gusta? ¿No? Bueno, es que falta la parte legal. Pero bueno, candidata también ya va a ser la regidora, aún regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, Rosalena Trujillo, por Movimiento Ciudadano. Bien, el tema de hoy es, bueno, ¿cómo le podemos llamar? Esta batalla, este pleito entre los dos cacicazgos que actualmente son los más dominantes, el bloque hegemónico, diría Antonio Gramsci, del Estado, el clan Bush contra el clan beltronista, ¿no? Hay una imagen ahí que estuvo corriendo el fin de semana, el sábado, en las redes sociales, y el domingo ya aparece en primera plana en el Imparcial, donde aparecen quienes fueron los candidatos en 2003 por la gobernatura, uno por el PRI, otro por el PAN, Eduardo Burs, Ramón Corral, y en medio de ellos, Antonio Astiezarán, abrazaditos ahí los tres. Y bueno, la semiótica, si bien es el lenguaje, ¿no?, de los símbolos que traducen muchísimo, y eso claramente pues nos está indicando que los partidos estos hegemónicos, el bipartidismo y sus satélites, pues son a final de cuentas brazos ejecutores, expresiones finales de las élites, de las cúpulas que tienen, como lo ha dicho algunas ocasiones, y me gusta ese concepto, la regidora Rosalena Trujillo, estas élites tienen secuestrada la política y por ende a la economía del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues un minuto de introducción. Mira, buenas noches, primero a la mesa y a quienes nos van a ver, gracias. Mira, Aaron, efectivamente creo que hemos venido diciendo, PRI, PAN, van por la misma ruta, las administraciones que han salido, cómo se protegen los actores también, cómo se han protegido de una u otra manera los actores. Y en este caso, y que lo veníamos discutiendo la mesa anterior, por ejemplo, ya la presencia de Astiazarán acá, borrando del mapa a otras participaciones que pudiera haber en el propio panismo. El mensaje, yo no sé si quieren dar un mensaje de aparente unidad. A mí me llama mucho la atención porque, hablando de esa imagen, Eduardo Burs puede dar mensajes diversos, pero de unidad en el Estado absolutamente no. Le están apostando a una memoria muy corta, muy corta. Recordemos cómo se fue Eduardo Burs entre abucheos. Recordemos además todo lo que viene con Eduardo Burs. Eduardo Burs es un indiciado ante la PGR. Eduardo Burs está vinculado al caso de la guardería ABC, y además hay una demanda también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso, bueno, y ahorita se me okay. Un minuto de introducción, Edgardo. Bueno, hay que recordar, no puse en contexto, Antonio Astiezarán renuncia al PRI, es verdad, le hicieron una marranada. Ya está muy mencionado, ¿no?, lo que pasó ahí, y pasa a las filas del PAN. No le gustó el dedo del PRI, pero le gustó el dedo del PAN, como ¿no? externo. Como externo, pero es que hay y lo impusieron sobre algunos otros, ¿no? Abel Murrieta también le hacen algo parecido, una marranada.
renuncia al PRI y es lo más probable que ya se habla que extraoficialmente que va a ser candidato por el Partido Acción Nacional a la alcaldía de Obregón, ¿no? Ahí hay un candado legal, lo analizamos ahorita más a detalle. Pues antes que nada agradecerte de nuevo cuenta que me hayas invitado, nos tocó la oportunidad de apadrinar tu primer programa. No vamos a platicar aquí qué pasó, ¿no? Pero bueno, que ya estoy de nuevo cuenta, te agradezco mucho estar aquí en Ensalada de Tópicos. Yo voy a ser reiterativo. Como entrada te diría que voy a tocar mucho el 97. Me voy a referir al escenario político que se vivió en el 1997 en el estado de Sonora, que además tuvo, para poder situarnos y revisar qué está viviéndose o qué se va a vivir en este proceso electoral de 2018 y decirte algunos elementos que yo considero que tienen de parecido. Y lo primero que te diría es que va a haber un escenario de tres. Un escenario donde la disputa electoral, igual que en 1997, va a ser un escenario de tres. Y ante ese escenario, como bien decía ahorita Wendy, pues estos personajes de la política estatal, como lo es Eduardo Burs, Ramón Corral y Antonio Estacián, que no es más que una hechura política de Eduardo Burs, ¿sí? ¿Cómo es que yo no creo que la memoria de los sonorenses sea tan corta para no ubicar qué pasó en ese escenario del 97? ¿Por qué el tripartidismo? Algunos elementos aportaría ahí para el debate sobre el escenario del 97, que me tocó vivirlo como un actor principal siendo el dirigente estatal del PRD. Ok, muy bien. Roselena. Bueno, pues buenas noches, Wendy, felicidades, Edgar, bienvenido a esta mesa, primera vez que coincidimos, ¿no? Y espero que no sea la última, ¿no? Gracias. Yo sí quisiera señalar algo, porque de alguna manera en diversos procesos electorales la ciudadanía ha sido testigo de acercamientos y de coqueteos entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Sin embargo, creo que lo que estamos evidenciando en la mira del proceso del 2018, pues sí es una situación atípica que no habíamos visto que se generara de la forma en que se ha presentado. Creo que los ciudadanos habíamos visto con muy buenos ojos las alternancias, tanto a nivel de gobierno del Estado como a nivel de las presidencias municipales, pero las alternancias también habían generado acuerdos entre las clases políticas para proteger intereses mutuos y también para pues taparse y jalar la misma cobija, ¿no? Ejemplos, creo que los más recientes, los acuerdos entre López Caballero y Maloro para llegar a la presidencia municipal. Ahora se dice que la cercanía del grupo de López Caballero está con el pacto de Lucas, etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Creo que yo sí quisiera precisar que lo que la ciudadanía estamos viendo es un pragmatismo político electoral que no terminamos de entender y de cuadrar, pero que creo que obliga a los partidos políticos a tener mucha claridad sobre sus proyectos, sobre los proyectos de gobierno que está ofreciendo a la ciudadanía, ¿no? Yo no termino de entender y de acabalar qué va a suceder, en qué van a terminar, porque si no hay candados, y aquí genero una autocrítica para todas las dirigencias, si no hay candados para esas mezclas que se están haciendo, creo que no vamos a garantizar transitar a un régimen diferente al que hoy tenemos. Así es. Bien, yo creo que esta imagen de la cual hablo nos remite a los temas que hemos manejado las 2 semanas anteriores, ¿no? Que ha sido mucho de la organización civil, la importancia de fortalecer la participación de la sociedad civil, y todo el escándalo que se hizo a raíz de Sonora Ciudadana con Leticia Cuesta y su posible inclusión a la política por la candidatura, ¿no? Bueno, yo creo que la imagen ahí en esta fotografía, pues está intrínseca también la imagen de Leticia Cuesta, porque irá como segunda en la fórmula con Toño Eschezarán. Entonces, bueno, repito, la semiótica de esa imagen nos traduce mucho, ¿no? De lo que el Estado es y ha sido. Yo decía la mesa anterior, ¿cómo es la manera más fácil para el statu quo
bloquear esa fuerza de la organización civil, optándolos, ¿no? Optándolos. Entonces, ante esta imagen, esta imagen viene derivada por la fuerza de otro cacicazgo, que es el que actualmente domina el estado de Sonora, que es el beltronismo, ¿no? Entonces, bloquean. Que todo esto va enfocado hacia el 2021, ¿no? Ya empezó la lucha para el 2021, donde se quiere imponer como senadora, que ha sido la antesala para la gobernatura, y entonces está ahí Silvana Beltrones, le bloquean a Antonio Cesarán, se va al PAN, Antonio Cesarán es del, como dijo Edgar, hechura, ¿no? Del clan Bus, y bueno, ante esto, luego, aquí la imagen, fíjate, como diría el filósofo de Güemes, ¿no? Unos salen a tirar, otros tiran a salir, y otros salen a que se los tiren, ¿no? Entonces, ¿quién salió a tirar? Eduardo Bus, tiró a salir Toño Cesarán, y a que se lo tiran, el sacrificado aquí es Ramón Corral, ¿no? Cómo se ve el cooptado, ¿no? El que toda una vida ha estado señalando los excesos del partido dinosaurico, y mira qué feliz está para ahora. Para que los legitime, pues. Exactamente. Ante esto, pues mira, hay un poco siguiendo la línea que dice Roselena, ¿no? La Pinky, que dice la Pinky. Lo más preocupante sería que en realidad no hay contraste ahí, pues, o sea, las plataformas, independientemente de lo que puedan poner uno y otro, lo que se puedan señalar, es lo mismo, o sea, es lo mismo, ya es la discusión sobre lo que puede haber diferente en las propuestas, pues, me parece que no hay tal, pues, y nos lo están demostrando aquí, unos u otros, igual, y somos lo mismo mientras podamos hacer que prevalezca un acuerdo que nos garantice ciertas posiciones, que nos garantice ciertas cosas para nuestra conveniencia. Hablando por este otro lado que tú dirías, hablando por el lado del beltronismo también, de cómo ve el Estado y de los acuerdos, pues también yo pondría sobre la mesa, y que lo he dicho en otros espacios y lo sostengo, la falta de ruta que tiene el gobierno del Estado, la falta de ruta que tiene el Estado en todo sentido. Al contrario, lo que estamos viendo son una serie de escándalos en la manera en la que están, por ejemplo, desviando recursos, que por ahí sacaba incluso Luis Alberto Medina una columna en El Imparcial, donde hablaba de una empresa, ¿no?, de Seguritech, de Plácido Domingo, y de este asunto de Telemax, decía la misma forma de operar, ¿no? Cómo están buscando, bueno, concretamente esta última parte de Telemax, la manera en la que están desviándose los recursos a través de empresas fantasmas, etcétera, etcétera, y una serie de explicaciones, la verdad, bastante increíbles. Entonces, por este lado, la ausencia de ruta, su propio campo de tensión en cuanto a jaloneos, el asunto que le sacan también al yerno de Manlio Fabio Beltrones, a Pablo Escudero, el rancho que le sacan, que es un rancho que está evaluado por más de 280 millones de pesos, me parece, y caballos con calefacción. Sí, bueno, y que es el marido, pues hay que decirlo, Pablo Escudero, que es el marido de la que pretende ser senadora por la fórmula esta que trae el PRI junto con... Más que ser senadora, pretende ser gobernadora. Sí, pero en este proceso inmediato. Entonces, creo que eso nos hace un retrato, pues, de estos liderazgos y cacicazgos del Estado, ¿no? Que tendríamos que romper precisamente. Así es. Edgar. Una reflexión rápida de qué pasó en el 97 y cómo trasladarlo o extrapolarlo al 2018 con los mismos actores o con padrinazgos de los mismos actores. En 1997 termina un gobierno hegemónico de Manlio Fabio Beltrones, donde él llega en una elección a arrasar, en la época donde el otrora poderoso PRI pues no tenía competencia electoral, y en 1997 que por primera vez se abre un espacio no solo en el estado de Sonora para el tripartidismo, sino en el país. Hay que recordar que en 1997 el PRD, el entonces PRD, arrasa en el DF cuando por primera vez en la Ciudad de México se lleva a un proceso electoral, ya no es la regencia. Cuauhtémoc Cárdenas, después de venir de la elección presidencial, gana con un casi 67% de los votos. Sí, después de la elección anterior, ya en el 94 fue por el PRD, y ocurre un fenómeno que impacta a Sonora. El PRD gana todo el sur del estado, gobernando al 42% de los sonorenses,
el PAN hace lo propio en todo el norte del estado, gobernando alrededor también del 40%, y el PRI, con el solo hecho de mantenerse en segundo lugar en todo el estado, gana la gobernatura. Fue una elección de tercios. Si bien para la gobernatura no se reflejó el tercio, para las elecciones federales hubo casi el 30% de los votos para esas tres fuerzas. ¿Y a qué me remito? Bueno, ¿qué personajes jugaron también en ese entonces? Pues desde luego Beltrones, que quiere heredar, ¿no? Su candidato no sale electo. Armando López Nogales, hay que decirlo, fue un candidato que llega pues por la circunstancia de que no pudo imponer a su secretario de gobierno, Roberto Sánchez Serra. Es un personaje cercanísimo a Beltrones, y desde ahí se empieza a vislumbrar ya también otro pleito viejo de estos actores del famoso Jackie Power, que no se representaba necesariamente en Eduardo Bush, pero sí en su papá. Entonces empiezan ahí los primeros intentos, o más bien la primera disputa de estos dos grupos, que dicho sea de paso, no tenían ante ese escenario, o no visualizaron realmente, porque hay muchos mitos. Se dice en aquel entonces Beltrones impulsó al PRD, que impulsó una tercera fuerza emergente para que pudiera quitar votos al PAN. ¿Crees que no? Yo diría que algunos son mitos. Digo, porque Jesús Zambrano, los chuchos son más que perredistas, son beltronistas, ¿no? Bueno, y creo que desde ahí viene ese... Ahí no te podría garantizar, pero por ejemplo, sí te puedo hablar de manera muy rápida de las candidaturas que fueron ciudadanas. Por ejemplo, el Pilinqui, que después se pasó al PAN en Naujoa, que era un personaje de la comunidad cristiana que no tenía nada que ver con el PRD, Carmen Guantabampo, Sara Valle, que venía del Barzón. Es decir, sí hubo una corriente social que le ayudó a empujar al PRD. Pero bueno, eso como referente. Mi tema es que ellos disputaron tres fuerzas políticas en el estado, ¿no? Y hoy, extrapolando estos mismos personajes con estas mismas fobias, que no es hasta el 2003, cuando vuelven a competir Beltrones y Bush, una confrontación de intereses, no de ideología política, en otra parte del segmento. Molina Rival, la representación, ¿no? Tema de las ideologías políticas. Y no, es que ya se desdibujaron. Pues no es otra cosa más que eso, un desdibujamiento de los grupos de interés. Yo la reflexión que llevaría ahora en 2018 es que estamos dando demasiada importancia, que sí la tienen en cierta medida por el peso político que representan estos personajes, pero está en juego la tercera fuerza, que yo no la llamaría tercera fuerza, llamaría el fenómeno político social, no electoral, fíjate, que representa Manuel y Morena, que a mi juicio pues va a jugar un papel preponderante para que estos dos grupos políticos sean rebasados en esta elección. Ahí en Morena creo que, bueno, por ejemplo, exceptuando a Wendy, que ya tiene su candidatura ya bien fija, ahora sí, ya es oficial. No sé quién otro por ahí podría ser de cepa morenista, o sea, porque va a la alcaldía de alguien de cepa panista. No, pero hay varios compañeros, por ejemplo, en el cuarto distrito, que habían trabajado como enlace, Heriberto Aguilar. Bueno, es que no podemos hablar mucho ahorita de... Pero si no, hay mucho... No, por eso, bueno, hay... Todo el estado. Y más que un movimiento social y Morena, pues hay que ser sinceros, ¿no? Y más que un partido, es un comité electoral de campaña permanente desde que fue creado para Andrés Manuel López Obrador. Esa es la diferencia, por ejemplo, al PRD del 97, ¿no? No dejan de ser actores de la sociedad civil, aunque vengan de rompimientos, pero no dejan de ser actores con fuerza política. Son personajes que tienen su presencia política, que tienen su fuerza, muy similar al 97. Y lo que yo podría decirte también brevemente es que a final de cuentas la marca Morena, que es el partido nuevo, que es el partido que tiene menos negativos y pues en el que todos queremos estar, para decirlo de alguna manera. A lo mejor sí, si quieres verlo de esa perspectiva, yo te lo dije, no es un esquema de ideologías, como tampoco lo fue en el 97, déjame decírtelo, tampoco había una disputa de ideologías. No, pero por lo menos había, como lo acabas de mencionar, gente que sí venía de luchas sociales, ¿no? En este caso estamos viendo que más bien están agarrando de aquella, sin ningún mérito de activismo, y vuelvo al mismo personaje que es Lili Telles, pues yo quisiera saber qué lucha de activismo social tiene, ¿no? Rosalena, Mira, en el contexto nacional, que ahorita mencionaba algunas cosas Edgar, el contexto nacional pues creo que es muy claro todo el tipo de alianzas y el tipo de amaciatos que se están generando, ¿no? El Frente Ciudadano, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano,
Por otro lado, PETA y Morena, que inicialmente se presentan como la coalición para acuerpar la candidatura de Andrés Manuel, y posteriormente se suma el PES, que creo que sí fue una gran sorpresa para la misma estructura de Morena, ¿no? Sobre todo por la no coincidencia y por los distintos temas que se han encabezado de muy distinta forma, ¿no? Y el PRI, bueno, obviamente con sus alianzas ya casi históricas entre el Verde y el PANAL, que el PANAL sufre y va a sufrir y va a ser un elemento, creo yo también, que va a marcar la pauta aquí. El PANAL se quiebra y se parte por el acercamiento de la maestra con Morena, ¿no? Y vemos entonces a actores políticos estatales como Manolo Madero trabajando para la candidatura de Andrés Manuel, no tanto para la parte de la estructura estatal, y él lo dice. Entonces hay una buena parte del magisterio que a nivel nacional, y además creo que muy justificadamente hay un agravio muy fuerte de la reforma educativa hacia el magisterio, y creo que una buena parte del magisterio se va a ir a acuerpar la candidatura de Morena, ¿no? Pero a nivel local vemos priistas que se van al PAN y que se suman al frente, en el caso de Toño. Vemos panistas que se suman a Morena, vemos panalistas que se suman a Morena en la parte de lo federal, y vemos, a mí me llama mucho la atención cómo se está generando estos supuestos intercambios entre el Jackie Power y la estructura del PAN, ¿no? Por ahí se dice que parte del acercamiento tiene que ver con el apoyo de los BURS hacia la candidatura de Toño al Senado, y no olvidemos que Cajeme puede hacer la diferencia en una elección también, en términos de votos, sobre todo por la malgastada figura del Maloro aquí. Pero además es de llamar la atención que en un primer momento se pensaba que Abel iba a ser el candidato del PAN. Por ahí me señala ahorita Edgar que hay una serie de cuestiones de tipo legal, pero me llama la atención que el rumor de las últimas horas es que el PAN no va a llevar candidato en Cajeme. ¿Cómo? Así, es el rumor que anda en redes sociales, lo andan manejando algunos columnistas, que el PAN no lleva candidato en Cajeme. A mí también se me hace una situación pues muy extraña, pero que forma parte de esta presunta negociación entre los BURS para garantizar que la parte del PAN acuerpe la candidatura de Rodrigo Burs. No, pues vaya. Entonces, bueno, es un galimatías, pero a final de cuentas, pues las aguas regresan a su cauce, ¿no? Y a final de cuentas vamos a tener una elección entre dos grupos empresariales, entre un grupo empresarial muy fuerte, pero dos grupos políticos muy fuertes, que son los beltronistas y los BURS. Ese es donde acaba sí, todo. Ahí yo podría resumir, y final de cuentas, como tú decías ahorita, no está en juego el 2018, está en juego el 2021, ¿no? Que creo que es la parte... porque Ricardo Burs ya dijo, él quiere la gubernatura, y por acá, aunque no lo digan, pero todos lo sabemos que quieren imponer así a Beltrones para el 2021, ¿no? Es así de fácil y de claro. Ponerle en la plataforma. Sí, y bueno, ante esto, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, yo creo que por la vía partidaria, yo creo que ni Nostradamus, ¿no? Hubiera predecido cómo se iban a dar toda esta chingada. Digo, se vuelve loco, yo creo, si le empiezan a venir esas premoniciones, ¿no? Pero sí, en cuanto a estos cacicazgos donde siempre acaba en lo mismo, pues eso lo estamos viendo, ¿no? O sea, todo acaba en lo mismo, y algunos, bueno, ahorita me dices, me desmientes si es así, o bueno, o me confrontas, pero algunos reductos también, algunos cuadros que han formado parte de estos clanes, pues ahora van y se integran, por ejemplo, Morena, bueno, no sé, Movimiento Ciudadano, hasta ahorita no, pues no, nomás nos andan quitando al activismo social. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces, cómo, insisto, pues es que yo creo que como se va a oxigenar finalmente la política, como se puede oxigenar, es por parte de la sociedad civil organizada y fuerte,
que orille, que sea una olla de presión para que este statu quo político pues empiece a ceder, ahora sí en mucho, ¿no? Si no va a ser así, ¿no? Pues es eso, pero a la par es y lo que hemos venido discutiendo en nuestros programas es que la cultura democrática, que la crítica en relación con lo que los partidos están haciendo vaya creciendo. Es decir, si la gente, porque un contexto es el 97, es cierto, y con todas las similitudes que pueda tener, y lo interesante que fue el 97, pero estamos observando en 2018 también un contexto. No pasó nada, pues también en el 97 después sí, de bueno, eso. O sea, pero surgieron hallazgos interesantes. Sí, pero el problema no es ganar una elección, que yo es lo que, discúlpame que me interrumpa, pero es lo que yo he estado criticando hoy de Morena. Sí, pues me dicen, es que así va a ganar, pues sí, pero ¿para qué quieren ganar así? O sea, es más, el 97 ahí está de claro de qué sirvió ganar, tener gobernar el 42%, la siguiente campaña creo que más o menos fue similar en el 2000, y después del 2000, o sea, ya para el 2003 la izquierda se borró otra vez. Bueno, entonces, ¿para qué? Déjame nada más ir con esta idea. Creo que el 2018 en su contexto propio, lo que palpamos de la sociedad, lo que pulsamos es un hartazgo muy particular. Y creo que ese hartazgo puede venir a transformar algunas cosas. Es decir, aquí el asunto es, acuérdense también de la presencia, por ejemplo, de cosas que no había, como las propias redes. Pues, o sea, las redes sociales están mueven las cosas rápidamente, toman lo que les parece sumamente incongruente y lo transforman y se burlan, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Creo que aquí si los hemos dicho, pues si los partidos están tan mal calificados, si la democracia, si una serie de cosas, si Peña Nieto anda en 20 y tantos % como ningún otro presidente evaluado, no sé si vieron la gráfica, es el peor, y todo eso tiene que ver con toda esta socialización de la información, con que ha crecido también la crítica, con que ha crecido el hartazgo y también la participación de diferentes maneras, aunque la gente no siempre salga a la calle, pero me parece que sí es esto de qué le hace sentido a la gente y qué no le hace sentido, qué atiende la inteligencia de la gente y qué sigue insultándonos. Por ejemplo, el asunto de plano así, mezclarse así, de dar, al final de cuentas, de darnos ya el mensaje claro de somos lo mismo, no importa. Yo creo que ahí lo que importa, o sea, lo que al final de cuentas hay que observar es efectivamente qué está pensando la gente, qué es la que tiene la decisión final. Digo, sí es cierto, hay una gran compra de voto y ese es un tema en sí mismo, pero qué está pensando toda la gente que sale y ejerce su voto en relación con todo esto que está pasando, porque hay un hartazgo. Tú decías, se va a romper el bipartismo, creo que esa sería como la parte más interesante, creo que esa sería la parte más interesante, que se rompa para que la gente diga, ya basta, porque hay una ruta, Aaron. Pero creo que se rompió la hegemonía del PRI, por ejemplo, el 2000, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, yo creo que esto ya venía avanzando y ya lo traían planeado, esa supuesta alternancia. Pues simplemente PAN y PRI se fundieron en un bipartidismo donde son, como lo dije ahorita, a final de cuentas los ejecutores de las élites, ¿no? Pero PAN y PRI han demostrado con base en gobernar, que gobiernan para igual, que gobiernan para lo mismo. Pues es que precisamente lo que señalamos, quienes no queremos estar en esos partidos. Si rompen el bipartidismo acá en Sonora, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Con qué gente? Están llegando con lo mismo de los otros. Mira, tú decías, y atendiendo también lo que decía Edgar, mira, es cierto, se está configurando de muchas maneras. Morena es un partido muy joven, hay que decirlo, y su militancia en mucho está surgiendo de muchos lados. Y tú decías, ¿qué morenistas de cepa? Yo te puedo mencionar a mucha gente en todo el estado que ven candidaturas locales y que ven candidaturas federales, y te puedo mencionar también a gente nueva. No sería el espacio en este momento para decirte, pero va a haber sorpresas muy, muy buenas de gente que viene directamente del activismo y que se está, digamos, que se está uniendo para apoyar. La misma planilla, por ejemplo, de regidoras y regidores tiene una serie de perfiles muy interesantes porque hay fundadores del partido. Entonces hay que observarlo en toda su dimensión, con todo, y que lo hemos dicho aquí, con todo y lo criticable que puede hacer por muchas cosas. Es decir,
con todo lo cuestionable que es hoy, cómo se está llevando a cabo, con todo lo que hay que fortalecer, el proceso de democracia con la militancia, sí hay que hacerlo, pero se están dando también cosas importantes, interesantes y muchas ganas de la gente de cambiar esto, el estado de las cosas. ¿No crees que el mensaje es de Morena en esto, o sea, como se ha venido conformando, como han venido estas adhesiones y las alianzas con los otros partidos, que el mensaje es, bueno, pues no se puede hacer, en este país no se puede hacer política si no son con estos léperos también, o sea, no se puede hacer una política verdaderamente honesta, con ideología y claro, la pureza no existe, pues no, en sí mismo el ser humano no es puro, no es perfecto, pues no, pero de llegar a un pragmatismo que realmente ya se sale de las manos, se brinca todo sentido común, ese es el problema, ¿no? O sea, yo he visto, y yo lo he planteado muchas veces aquí, movimientos muy interesantes y que tienen patas para arriba, o sea, todo un sistema político como es el de España, en Podemos, donde ellos se organizaron de una manera muy distinta y sin... Pues surgen del M11. El del M11, los indignados, ¿no? Sí, por supuesto. En Italia surge otro movimiento interesante, el 5 Estrella, 5 movimientos, 5 estrellas, ¿no? Entonces, donde ellos saben que ahí sí canalizan un hartazgo, pero de una manera, o sea, frontal, no con estas simulaciones, no con, ahora sí, que bienvenidos los de buena voluntad y la chingada, bueno, esos discursos. Entonces, creo que el mensaje que nos dan es ese, que en este país no se puede hacer política si no es, como era el viejo aquel, el que no avanza, ¿cómo es? El que no tranza, no avanza. Mira, yo nada más, muy rápido, ya para por la palabra a quienes siguen, muy rápido. Andrés Manuel no viene, o sea, no es nuevo, no nace en esta elección, viene de 2 anteriores. Sí. Y yo acabo de comentar, el fraude también es muy grande, es muy, muy grande. Y yo creo que en el entendido de todo ese contexto, sí está haciendo sumas porque quiere llegar a la presidencia. Es así de claro, Aarón. Y no son de gratis, ¿no? Esas sumas no son gratis. Es así de claro. ¿Por qué? Porque se necesita, si queremos cambiar el estado de las cosas, con lo que podamos avanzar, pues se necesita llegar a la presidencia. Las militancias... Yo partiría de la reflexión que haces y yo observaría este fenómeno como esta oportunidad justamente de revisar que esta clase política, que es en la que la mayoría de los jóvenes está harta, y hay que decirlo así porque también, esa era parte de la similitud del 97 con el 2018, más allá de los personajes, aunque los partidos postulan, y de este bipartidismo, regresando al inicio de este análisis, de esos personajes que son caciques políticos, que se han disputado la gobernatura del estado, pues desde que tengo memoria, ¿no? A lo mejor muchas veces 4, 5 procesos electorales con diferentes representantes, pero mi reflexión es va más allá del sentido de decir cuáles son los personajes y las ideologías que están presentando, que yo no las veo. Tengo algunos matices de un proyecto diferente, ¿no? Que es el que está gustándole a la gente, que es el que representa Andrés, pero que justamente ahí está la oportunidad, que se puede lo que el comportamiento del electorado, que va a ir más allá de lo que los caciques están pensando, de lo que estos que se creen dueños del Estado, que se creen con la paternidad, unos y otros, para mí no hay una diferencia entre los Burs y los Beltrones. Yo no les veo más que un interés por servirse, no por servir. Yo no veo, es el mismo proyecto, el mismo modelo económico neoliberal, que simple y sencillamente son 2 personajes pues, que se caen mal y no se ponen de acuerdo y ambos quieren pelear por un botín que se llama Sonora. Entonces, ¿qué estamos perdiendo de vista, no? ¿Cuál sería la reflexión y parte de esa crítica muy fuerte que tú haces y que es totalmente válida decir, pero es que los partidos pierden identidad, los partidos aglutinan a diferentes actores? No es nuevo. Al final de cuentas en el escenario... Pero ¿dónde estamos precisamente? Bueno, ¿cuál es la reflexión? En el escenario electoral, a final de cuentas, en los los últimos 4 procesos electorales, ha sido una disputa de 3. Y a final de cuentas, independientemente de que haya 8 partidos, todos a final de cuentas cambiándose de nombre, antes Convergencia y Movimiento Ciudadano, antes Alternativa Social, hoy PES, o sea, final de cuentas se aglutinan, se agrupan y se expresan en 3 fuerzas políticas que están en disputa y que, por cierto,
finalmente casi siempre la tercera. Y que son se cae. dos, más bien son La- dos, ¿no? la tercera el se- PRI, empiezan PAN, tres. representan lo mismo, ¿no? Ese Nada es más se el pleito. pelean entre ellos para ver quién maneja la chequera. Ese es el pleito que tiene el PRI y el PAN por del el negocio. segundo lugar, Exacto. porque al menos las dos anteriores elecciones se polarizan y la disputa es entre dos, no entre tres, sin que se caiga a fondo un tercer lugar en alrededor de un 20% que les permite tener los equilibrios en ambas cámaras. Yo voy a esa reflexión de que, bueno, México es una democracia incipiente. ¿Cuánto tenemos comparándonos con las democracias europeas que tú funcionas? Que por cierto, en un paréntesis muy breve, Pues España, Podemos ya se no convirtió es muy también, nueva. dejó de ser un movimiento para convertirse en un partido con intereses que permitió que siguiera el mismo gobierno, ¿no? Votaron para que siguiera No es así. Rajoy. Que se hayan Muy convertido, parecido, ojalá que muy se hiciera un parecido. partido en México como si Pero ¿dónde Podemos. Pero ¿cuál intereses para que se formara el gobierno? Ya No, se les- pues, se les la acabó quisieron la pureza coalición fue el ideológica. PSOE y el Se acabó la no. pureza ideológica de Podemos, ya están No, es divididos. cierto, no, es cierto, no. Si Bueno, nos analizamos eso, es lo que en pasa otro momento. naturalmente con un partido cuando ya deja de ser la sensación Tú lo has dicho. y baja los cauces y ahora sí empieza. Eso es natural, Tú lo eso has es dicho. humanamente natural, sí. Tú lo Pero has ahí no está la contaminación, ahí no vas a ver a un ¿cómo se llama? No hay pureza, futbolista no hay pureza en que quiere Podemos. ser político y un ampón Guardadas las que hizo un proporciones. fraude en el Guardar las proporciones, o sea, yo no voy a comparar a Napo con Mandela, no te preocupes. Guardar las proporciones, hay un escenario de nueva cuenta donde hay una oportunidad para que los jóvenes sí elijan una alternativa de cambio. Cada gobierno que lleva incluso la bandera del PRI con la que llega Peña Nieto, todos nos prometen el cambio. Todos llegan a decir que son el cambio. Ahora, yo diría, después de esta cuarta transformación que yo sí aspiro y confío que pueda darse, pues empecemos a sentar otras bases, no con pureza ideológica. Yo no me la creo, los partidos siempre van a tener intereses en la disputa por el poder político, pero hay una nueva generación y en otra de mis intervenciones te platico cómo veo este esquema de los independientes que no son ciudadanos, que no candidaturas ciudadanas. No, sí, no, y ese es los un escenario independientes estamos futuro viendo, por ejemplo, aquí que puede a ser. Rodrigo Gur, ya ves, ¿no? O sea, que pertenece Por eso te digo. a una familia hegemónica. En esta parte, bueno, yo creo que ya por fin salió en esta mesa una palabra que había estado así en muchas otras y que hay un pragmatismo electoral muy evidente. O sea, es la lucha por el voto y la lucha por el voto da espacios, ¿sí? Pero creo que hay una masa crítica muy interesante en el electorado que guarda distancia también de este pragmatismo electoral que nos lo quieren vender como apertura y como pluralidad política. Y yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y yo sigo creyendo que los partidos políticos, y Wendy y yo lo hemos mencionado, pueden ser espacios de democratización en nuestra sociedad, pero creo que hay que retomar las maneras en las que se toman las decisiones, y que es el caso de Podemos, la transversalidad y la horizontalidad de las decisiones al interior de Podemos o al interior de otros partidos. Es el mismo caso de Wiki, ¿no? De Wikipolítica y los jóvenes del CUMA, ¿no? Cómo han aprendido, lo único, o sea, ellos se organizan como una institución política, no son un partido. Pues sí, lo es, nada más que no tienen no está oficializado porque no tienen recursos públicos. No tienen recursos públicos, pero tienen sí, recursos sí, privados. Sí, o sea, eso hay que Exactamente. señalarlo. Hay recursos privados con muchos intereses también en Jalisco. Sí, empezando por los jesuitas del ITESO, ¿no? Empezando por ahí, entonces tampoco así exaltemos, ¿no? Hay intereses de grupo, pero el al final de concepto cuentas, es interesante. creo que están haciendo horizontalidad, la gran diferencia, porque ha sido un espacio en donde los jóvenes se han reencontrado, porque no se han visto reflejados en lo que han hecho los partidos hasta ahorita. Entonces surge todo este movimiento de los wikis, de Wikipolítica, y creo que lo que más ha abonado al ejercicio democrático es precisamente la transversalidad y la horizontalidad de las decisiones. Y creo que eso es algo que tenemos que empezar a reproducir en nuestras instituciones políticas. Si no lo hacemos, nos va a llevar a chingar. Así es. La mesa pasada, por ejemplo, Wendy ponía en la mesa algo que se me hace a mí sumamente esencial en la vida de los partidos,
y decía, bueno, si vamos a estar agarrando de acá y de acullá para traerlos aquí y sin consultar a las bases militantes, pues los primeros que faltan a esa labor democrática pues son precisamente los partidos contras, ¿no? Y eso se ha visto en Morena, se ha visto en el PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano, también donde sea, donde las militancias pues están ahí nada más esperando a ver que les digan por quién van a votar, ¿no? Eso a mí, en ese sentido, Morena, yo no veo ese refresco, esa reoxigenación que viene como tercer partido a romper el bipartidismo. Pues es que son las mismas prácticas, ¿no? Son las mismas prácticas. Desde ahí empieza esta vida antidemocrática y que después va y ganan y se expresa ya cuando están en el poder, ¿no? Así es como lo veo. Bueno, un minuto para la conclusión. Bueno, retomando lo que han dicho aquí los compañeros y lo que has dicho tú, la gente es la que al final de cuentas, al observar y al criticar, tiene que ver y decidir, o tenemos que ver y decidir qué es lo que nos está haciendo sentido en medio de todo esto. Dónde hay ruta, dónde hay plataforma, y observar también lo que ya hemos venido diciendo, Aarón, con todo el pragmatismo, con todo y lo que se pueda señalar. Hablando de Sonora, ¿dónde está la fusión? Exactamente en los mismos intereses. ¿Y a dónde, en qué posición nos ha colocado eso? O sea, nada más decir, observarlo para tomarlo en cuenta. Edgar. Lo dijo atinadamente la maestra Pinky, el 2021 ya está en juego. La maestra Esta es Pinky. ¿Qué importa? No, sí, no, Pues así me dicen. no, ya sé, pero se escucha curioso. Maestra. Lo respeto, pues. No, sí, ya sé. El No, no se los permito, el 2021 ya está a la vuelta de la esquina. Es un escenario de los mismos caciques. Nos llegó antes que 18. Sí. Los mismos caciques de los que tú hablas creen, fíjate lo que te voy a decir, esa es mi reflexión, creen que son los únicos actores en la cancha, creen que son los únicos que están pateando el balón. Creo que se van a llevar una sorpresa muy interesante. Yo cerraría diciendo con algo que a mí me gusta mucho. Me encanta la posibilidad de que existan candidaturas independientes. No tenemos candidatos independientes en este momento. Margarita no es independiente de una ideología, el Bronco no es independiente de una trayectoria política, Ríos Peter, nadie. Ni las disputas locales que va a haber aquí son independientes, pero en la ley es el espíritu justamente de que liderazgos como Kumamoto, por ejemplo, ¿no? Que veo entre los independientes el más puro, que se genere un movimiento muy parecido al de Podemos, con jóvenes, con auténticos ciudadanos que le disputen a la clase política de este país que ya tiene harto a todo el mundo. Y que justamente yo espero, tengo una esperanza, y con eso concluyo, tengo una esperanza que se vaya a los 3 debates presidenciales. Me gustaría que Andrés Manuel estuviera en todos los debates presidenciales, que veamos ahí sí la confrontación de los proyectos de ideas. Ojalá y se preste a eso. Sé que es descalificación, los debates no son debates, son descalificaciones, y ojalá, por el bien de una incipiente democracia, podamos, sobre todo los jóvenes, me apuestas a los jóvenes, a que comparen ideas básicas en estos debates presidenciales que va a haber. No, coincido totalmente, Edgar, en ese sentido, y esperemos que eso mismo podamos replicarlo a nivel local, ¿no? O sea, no, que pueda haber los espacios de diálogo para confrontar ideas, ¿no? Y que en realidad quienes estamos interesados en participar en la contienda y aparecer en las boletas electorales 2018, tengamos esos espacios sin limitaciones, y sobre todo que sean espacios no acotados por los medios tradicionales, y que en realidad sí nos permitan ese intercambio, ¿no? Yo quisiera también cerrar con esta idea de que yo creo que tanto Morena como Movimiento Ciudadano, como partidos jóvenes, le hemos apostado, al menos en lo local, le hemos apostado a voltear a ver a los ciudadanos, y creo que eso, yo sé que tú no crees mucho en eso, pero yo creo que esto puede empezar a marcar la diferencia, porque sí tenemos que construir una nueva clase política. ¿A qué? Que no crees en que de los partidos políticos puedan surgir ciertos liderazgos. Yo sí le apuesto y tengo esperanza que como partidos jóvenes podamos incorporar a miembros de la sociedad, a ciudadanos comunes y corrientes,
que puedan ser la apuesta de estos partidos jóvenes para oxigenar la clase política. Porque si nuestra apuesta era la sociedad civil organizada, mientras la sociedad civil organizada siga cooptada y siga funcionando como la sociedad civil caviar, ¿sí? Entonces creo que los partidos políticos tenemos que ser muy, pero muy autocríticos. Así es. Y tenemos que empezar a generar y dar nuevos espacios y sí construir una nueva clase política. Y yo creo que los jóvenes son los que tienen que venir a marcarnos la pauta en ese sentido. Mira, no me malentiendan. Yo creo que cuando, en esto que me dices, en que no creo yo mucho en que de los partidos surjan figuras que refresquen, ¿no?, la política. No va por ahí. No creo, sí, de los partidos que ya nos han demostrado que no va a ser así, porque ya para qué insistir en eso. Pero en el caso, por ejemplo, cuando el ético está hablando, aquí le ponemos nombre y apellido a las cosas, ¿no? Cuando tú representas a una asociación civil que está haciendo contrapeso y no calientas ni la silla, ni no duras ni un año, y no sé por qué motivo piensas que puedes ser senadora y vas a llevar todas esas agendas que tenías, en este caso de Sonora Ciudadana, hacia allá, creo que el mensaje a la ciudadanía es incorrecto, porque ya empiezan a lo que se ha convertido Sonora Ciudadana, un semillero de políticos del statu quo, ¿no? Entonces ya la gente tampoco va a confiar en las asociaciones civiles, ¿no? Creo que das un muy mal mensaje, una muy mala seña, y ese es mi problema de cuando brincas automáticamente así de la sociedad civil, y porque te ofrecen una candidatura, entonces dices tú, bueno, yo así lo veo, lo percibo así. Creo que no es tanta la convicción, sino que hay aspiraciones que vienen después de ese tipo de ofrecimientos. Así lo veo yo. Bien, lo otro es, yo insisto, que hay que fortalecer las asociaciones civiles para hacer pero de una manera más radical, ya lo he dicho, no violenta, ¿no? Que no está muy tergiversada esa palabra, pero sí posturas mucho más radicales, porque tenemos un síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, estamos entre gente que tiene décadas decidiendo por nosotros y los destinos de todos, ¿no? Entonces, y vemos cómo los partidos políticos ahí los están usando nada más pero es fortalecer también a la sociedad, a la cultura democrática. Exacto. De la sociedad, porque la gente participa en los partidos. Ya me están haciendo señas, sí. Los partidos tienen que empezar, la militancia, para empezar, tiene que tener su fuerza, empezar a gestar una rebeldía dentro de los mismos partidos, porque no puede ser posible que estén esperando a qué chingados les van a decir por qué voten, y no tienen voz, pues, no tienen voz ni voto. Ese es el problema. Tienen nomás voz y voto para empezar a armar estructuras, ¿no?, electorales. Los partidos políticos se han vuelto maquinarias electorales, ya no son las instituciones formadoras de cuadros ideológicos, donde se debatían las ideas, se concertaban y finalmente se concretaban, ¿no?, para en pro del desarrollo social. Bueno, dejó de ser eso. Bueno, ya nos pasamos de ahí. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que lunes y jueves a las 8 de la noche subimos estos tipos de videos, estas mesas. Y los invito a que se suscriban al canal de YouTube, Ensalada de Tópicos, a que le den like a la página, al fanpage de Ensalada de Tópicos, y nos sigan en Twitter, @ensalatópicos. Muy bien, esto fue Ensalada de Tópicos, y también les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.